Vamos a... Iniciamos ya. El tema está en que Azucena y yo un viaje a fotografiar, digo 3 veces fotografiar, auroras. ¿Vale? Fuimos un grupo de 7 personas más el maestro, que yo llamo de las auroras. Fuimos a Lofoten, que es un archipiélago en Noruega, en la latitud 68, en concreto a Leknes, en el caso que alguno conozca un poco el tema. Bien, entonces quiero tocar estos temas. Lo voy a hacer demasiado deprisa, pero quiero que José Alejandro hable y yo quiero tocar todos. Esta charla está expresamente destinada a esas personas que quieren ir a ver las auroras. En concreto, que yo sepa, Charo, tú también, vosotros más. Cállate, si a ti ya te tenía, yo soy una... Bueno, en concreto Charo, en concreto Germán y en concreto Tomás. Bien. Y también sabía yo que quería ir otro, pero que él no lo sabía, pero parece que sí lo sabía. Aquí el colega. Bien, empezamos. Voy a tocar estos bloques. Mitología, solo unas pinceladas. Luego vamos a ver el proceso de las auroras. Interviene el Sol, interviene la Tierra, la formación de las auroras, todo seguido, exposición fotográfica o al revés, y equipo fotográfico y uso. Veis que está con mayúsculas muy mayúsculas, como decía yo. Ello quiere decir, para mí es el punto importante para aquellas personas que quieren ir a fotografiar, ¿vale? Que ya se lleven alguna lección aprendida. Y luego las características del viaje, y luego otro apartado, si nos da tiempo lo hacemos, y si no, curiosidades acerca de cosas que si no lo sabemos deberíamos saber, temas concretos, curiosidades. Bien, empiezo con la mitología rápida. No nos vayamos ni a Grecia ni a Roma, porque en ese aspecto Grecia y Roma poco tienen que decir. Sí que es verdad que la palabra aurora viene de la mitología romana, pero igual la griega es eos, es la precursora, que quería decir la antesala del día, el amanecer, etcétera, relacionado con que luego viene el dios supremo, Zeus o Júpiter y tal, pero más no. Tenemos que irnos a la mitología vikinga y a la mitología sámi. La mitología vikinga, ahí hay 2 versiones. Una en que dice que las auroras provienen del aliento del dios. ¿Quién es el dios? Odín. Para ellos, Odín. El aliento de Odín. Luego hay otra versión, más cachonda, más chunga, que es que las auroras, os acordáis de las valquirias y Valhalla. Las valquirias son las vírgenes que salían a buscar a los guerreros valiosos que morían en el combate, iban a buscarlo, iban con sus cascos, con sus armaduras relucientes. Esas eran las valquirias, que se los llevaban a los muertos valerosos, se los llevaban al Valhalla, que es el paraíso nuestro, ¿vale? Ellas, digamos que son los ángeles, pero más chulas. Entonces yo entiendo que cuando el que se moría de neumonía, las valquirias no iban a por él, que moría. Y supongo que todas las grandes correrías que iban por Europa y demás, y cuando más lucha había, era cuando el sol estaba en pleno auge, cuando más auroras había. Si no había aurora, ¿para qué se va a morir? Si no, no lo sabe. Bueno, eso es el vikingo. Y luego el Sami, la mitología Sami, es un mundo que existe, es un pueblo que existe, que está en toda Laponia. Noruega, Suecia, Finlandia, parte de Rusia. Todos esos existen, tienen unas 11 idiomas, pero entre ellos se manejan bien, incluso a nivel político se han desarrollado, y ellos,
desde el punto de vista mitológico, ahí veis el fondo, veis ahí el zorro. El zorro, que es su animal, con una cola enorme. Y según iba el zorro por la nieve, iba moviendo la nieve, esa nieve sacaba la luz, sacaba las chispas, sacaban las auroras. Esa parte me gusta. Ahora vamos al siguiente. Hemos dicho vamos a trabajar el sol porque tiene importancia. Al sol lo vamos a ametrallar porque, entre otras cosas, porque Felipe ya en su día ya nos dio una charla pormenorizada del sol. ¿Te acuerdas, Felipe? Bueno, algo. Sí, bueno, yo voy a 4 pinceladas relacionadas con la aurora. Luego todo lo que hiciste tú, esto, lo que yo digo, y más hiciste, pero vamos a quedarnos en ello. El sol tenemos el núcleo, zona radiactiva, zona convectiva y la fotosfera. Eso es una estrella, es un cuerpo celeste gaseoso, no es rocoso. Bien, vamos a seguir adelante y vamos a hablar del núcleo. En el núcleo es donde se ejerce todo, donde se empieza todo el sistema. En el núcleo hay hidrógeno y helio. Hidrógeno la mayoría, las 4/3 partes me parece que son, y el helio una mínima parte. Hay unas fuertes tormentas magnéticas, unos fuertes campos de calor en el centro, y eso hace que a lo mejor si hay algún químico aquí dice no, esto no es así, es así, pero bueno, para entendernos. 2 átomos de hidrógeno se convierten en helio. El helio desprende calor y la olla a presión se va haciendo más presión, más presión, más presión. Esa energía sube hacia arriba, hacia la zona radiactiva, la zona convectiva y llega a la fotosfera. En las fotosferas, ya lo dijo Felipe, nos encontramos la granulación, que es como algo así como una barbacoa con brasas continuas. Entonces, sigue para adelante, ahí sigue saliendo la energía a tope en función de la fuerza que haya tenido el núcleo y resurge hacia arriba. En pocas palabras, ahí también tenemos las manchas que se aprecian con cualquier telescopio, y también las fáculas. Las zonas brillantes son donde están más condensadas la energía. Las zonas oscuras son como en un brasero cuando la temperatura en ciertos lugares va bajando y se va oscureciendo. ¿Vale? Bien, ahora vamos a la zona del Sol, que es la atmósfera del Sol. Nos encontramos con la cromosfera. Aquí en la cromosfera vamos a enumerar espículas, filamentos, protuberancias, tubulaciones, etc. Surge un montón, cada vez más energía y llega hacia la superficie, de la superficie a la cromosfera y luego a la corona. Cuando sale a la corona ya es cuando vemos cómo está el Sol enrabietado. ¿Cómo está? Porque si antes de salir en la corona, pues bueno, con ciertos telescopios se ve, pero si no, solo se ven las manchas y un poco brillantes, etcétera, y nada más. Llega a la corona y la temperatura aumenta constantemente y se produce un enorme campo magnético. Ese campo magnético emite partículas y las lanza hacia toda la heliosfera, digamos la burbuja que tiene el Sol, que es su campo de acción. Además, la burbuja esa hace que se proteja de otros rayos más exteriores, del campo del mundo del cielo profundo. Entonces, esas partículas, a medida, en función de la fuerza y de la intensidad y de la cantidad
Entonces se dirigen hacia toda la heliosfera. Tenemos aquí una representación de la heliosfera, un poco en plan chica, porque hay un señor, hay tal, un ET, etcétera. Bueno, el artista ha hecho eso. De tal manera que vemos el Sol y el viento solar llega hasta la Tierra, hacia la magnetosfera, que ya hablaremos. Ahora estamos aquí en el Sol, vamos a ver para adelante. El viento solar, ¿qué es el viento solar? Pues eso, son radiaciones electromagnéticas cargadas con partículas, con el plasma del Sol, y lo emite hacia toda la heliosfera, que es la burbuja, ¿vale? Donde estamos nosotros. La heliosfera, ya lo he dicho. Bien, ahora vamos a seguir adelante. Aquí vemos la magnetosfera. Vemos que hay una zona que está más aplastada y otra zona que es mucho más larga. La zona aplastada, ¿por qué? Porque el Sol emite esa fuerza tan intensa en que aplasta, pero no la rompe, como he oído en la televisión, que rompen la magnetosfera y ya ha entrado todo este pollo que hemos tenido estos días. No. Entonces, ahí está. Por un lado más plana y por otro lado mucho más larga. Vamos a ver qué pasa luego, qué pasa con la magnetosfera. Espera, la Tierra, primero la Tierra. Bueno, el viento, vale, de acuerdo. Ahora la Tierra. Hemos hablado de la magnetosfera de la Tierra, pero no hemos dicho qué ocurre con la Tierra. Es un cuerpo celeste rocoso, ya no es gaseoso. Y aquí entra a funcionar el núcleo de la Tierra. Hierro sólido, hierro líquido. Ahí también se produce un potente campo magnético. Se produce, digamos, un imán intenso. Un imán en que este imán hace que se produzca la burbuja de la magnetosfera y nos protege de las radiaciones solares, como más adelante veremos. Como todo imán perfecto tiene sus polos, ¿vale? Bien, no olvidemos de eso. Bueno, tiene el manto, tiene la superficie, pero luego está la atmósfera. Vemos que tiene la troposfera, estratosfera, mesosfera, exosfera. Pero nos vamos a quedar aquí en la termosfera o ionosfera, que es lo que nos interesa. Ahí están enseñando la patita las auroras, que es lo que nosotros queremos. Vamos a seguir adelante. Bueno. Ahora ya entramos en la parte alta, en la termosfera o ionosfera, nos encontramos con distintos elementos químicos que tiene esa raza. En concreto, los que más tienen es nitrógeno y oxígeno. Esos se va a tener en cuenta muy mucho para luego ver y desarrollar las auroras, los colores y demás. Está el polo magnético, oxígeno y nitrógeno, ¿vale? Que es lo que vamos a tener en cuenta para el desarrollo de las auroras. Ya tenemos el Sol con los vientos solares. Tenemos la Tierra con su magnetosfera, con su polo magnético, etc. Llega hasta la Tierra. No puede entrar porque es un casco la magnetosfera. Pero sí, como todo imán enorme, tiene su polo, sus entradas. El norte y el sur, magnético, que luego nos hablará José Alejandro. Y en función de la cantidad de plasma, de partículas que lleve el Sol, se va a formar alrededor del polo magnético que está al norte de Groenlandia, se va a formar el óvalo
auroral, que más tarde hablaremos también. Tiene su importancia para predecir, para ver hasta qué punto vamos a tener nosotros auroras o no, o nos van a llegar. Si es muy potente como el otro día hubo, o cuando estuvimos nosotros allí en Noruega, si es muy potente no es verde y medio se va quitando, sino que hay zonas súper rojas, verdes, etcétera, con mucha intensidad. Este óvalo va cambiando, ¿vale? Ahora, y entonces en función de eso podemos distinguir si podemos prever que haya auroras en un sitio o no las hay. Aquí la latitud es 60-70. Nosotros estábamos en el Leknes, aquí en Lofoten, a los 68 grados aproximadamente. 60-70, ¿qué puede ser? El sur de Noruega con el norte, aproximadamente, ahí están los 10 grados esos, 70-70 grados. Y luego el óvalo es más o menos intenso en función, como he dicho, de la cantidad y de la calidad de las fuerzas solares. Bueno, ahora entra esas partículas solares y se encuentran, las partículas tardan en llegar, esto 2-4 días, algunos dicen 18 horas, depende de la fuerza que llegue la energía. Tarda en llegar desde que sale del Sol hasta que llega a la Tierra, puede durar 2-4 días, incluso menos si es muy potente. ¿De acuerdo? No perdamos el norte y no nos confundamos lo que tarda en llegar la luz, porque la luz sabemos que es a 300.000 kilómetros por segundo en vacío, y entonces tarda 8 minutos 20 segundos. Una cosa es una cosa y la otra no confundamos. Bien, aquí vamos a lo que ocurre cuando llegan las partículas, se encuentra con el nitrógeno o con el oxígeno. Ahí preparan una juerga entre ellos, entre las partículas y los elementos líquidos. Una juerga ad otra, depende de la cantidad que venga del Sol. Esa juerga ad otra se produce una cantidad de energía, pero luego viene, de la juerga, todas las juergas, luego viene la calma. Y al venir la calma, entonces cuando desprenden su energía en forma de fotones. Fotones ya no suena, ¿ah? Ya vamos llegando hacia donde queremos. Fotones, ya no suenan. Entonces los fotones se transmiten, eso ya nos dirá también José Alejandro más, con una longitud de onda. Cada color está relacionado con una conexión de las sustancias químicas, tiene una determinada longitud de onda. Esa longitud de onda tiene una unidad longitudinal, como el metro, como el kilómetro. Esos son los nanómetros, que es una millonesima parte del metro. Bueno, eso es como a modo de... Nosotros tenemos la parte en la que podemos ver, que es desde los 380 a los 760 nanómetros. Para hacernos una idea, he puesto esta otra, que el Sol transmite no solamente esas ondas, esas longitudes de ondas, sino transmite desde las frecuencias, unas ondas muy grandes hasta otras que son muy pequeñas. Los rayos gamma, rayos X, ultravioleta, y aquí es lo que nosotros captamos. Solo esto, de todo lo que llega del Sol, que se transmite a través de ondas más estrechas o más alargadas. Sigamos. Entonces, tenemos que las auroras tienen distintos colores. Aquí el otro día solo se vio uno, pero tienen distintos colores. El verde, rojo, rojo oscuro, rosáceo, como podéis ver luego en las fotografías que os voy a enseñar. Azules, etc. Cada uno de ellos está potenciado porque lo genera, en este caso el verde, que es el más amplio dentro de las auroras, lo genera cuando se conectan las partículas del Sol con el oxígeno.
está a una determinada altura, a 200 kilómetros. Aquí, se forma aquí en la termosfera, los verdes, hacia esta altura, ¿vale? El rojo es lo mismo, pero a otras latitudes mucho más altas, aquí, a 320 kilómetros, etc. La longitud de onda es distinta. El rojo oscuro, el rosáceo, etc. El nitrógeno también lo excitan, entonces el mismo nitrógeno está en zonas más bajas y bastante intensas. Los verdes son los más intensos, sobre todo los azules menos frecuentes. Las formas, pues todas las que queráis que vais a ver en las fotografías. Hay arcos, columnas, ondas, rizos, cortinas, etc. Todo lo vais a ver. Y aquí esta palabra que está especial, espectroscopía, que ya lo dije antes, ¿vale? Es de lo que nos va a hablar un poquito José Alejandro. Y luego, lo clasificamos, bueno, por un lado está la clasificación de los vientos solares, de las tormentas solares, están clasificadas en G1, G2, G3, G4 y G5, ¿vale? Y luego, por otro lado, está el nivel de perturbación geomagnética, el que podemos distinguir a través del óvalo auroral, en que por capes hay del 1, bueno, del 0 al 9, no al 11,5 que he oído en la tele, a 11,5 no hay. El más alto es el capé en 9. Bien, luego tiene importancia la densidad, como siempre está hablando. Intensidad, velocidad, todo relacionado con el viento solar. Hago un preámbulo a lo que luego nos va a comentar un poco yo, José Alejandro. Aquí tenemos las características. El otro día, cuando estuvisteis viendo, que yo pensé que no iba a dar mucho de sí aquí, por eso no salí, me equivoqué, luego os digo por qué. Arriba, en pleno óvalo, teníamos, incluso llegamos a tener algo de esto, pero sobre todo esto. Entonces, aquí lógicamente no fue ni mucho menos lo que había, porque aquí ya estábamos en la zona de influencia la más distante del óvalo en principio, pero sí se pudieron ver. Entonces, nosotros cuando estuvimos estuvimos aquí prácticamente todos los días y algún rato aquí. ¿Qué quiere decir? Que hay fuertes tormentas que son muy extensas, que tienen muchos colores y se mueven mucho los colores, no se mueven poco, es que unos bailes impresionantes, ¿vale? Bien. Más donde se ven las auroras, pues lógicamente se ven en las auroras boreales, estoy hablando, se ven en toda Laponia, que hemos dicho todos los países que recorre, Rusia, Alaska, Canadá, Groenlandia, Islandia, ¿vale? Es toda la zona. ¿Qué mejor tiempo? Septiembre, marzo. ¿Por qué? Pues está claro, porque si las auroras le das mucha luz, no aparece. Entonces es cuando hay más luz en el cielo, porque luego, si vamos al verano, vamos a pleno agosto, hay muy pocas horas. Y aunque estén las auroras, no se ve. Y luego, los mejores años, en los picos, que ya nos habló Felipe en su día, los picos solares que es cada 11 años, cuando esa caldera se ha ido llenando y surge como ahora estamos. Entonces es cuando más actividad tiene, que son los picos. Aplicaciones. Y luna. Unos dicen que sí, otros que no, porque la luna da un cierto reflejo hacia las zonas divinas que son esos paisajes fuera de serie, y entonces ya tenemos un inicio con esos paisajes y luego las auroras. Yo no los quiero, porque las propias auroras ya dan cierta luminosidad, y luego tú en el procesado puedes generar 2 pasos más de luminosidad en la parte de abajo y ya surge tanto lo de abajo como lo de arriba, como veréis. Eso ya es técnicas fotográficas.
¿vale? Y aquí aplicaciones. Quiero desarrollar este tema para que cuando se vuelva a dar, que a lo mejor se da como el otro día, no tengáis que buscar al listo de turno. El listo de turno no es listo ni es nada. Pero sí que todo el mundo puede acceder a ello y sabe en qué momento y dónde y cuándo ir a buscar las auroras. Bien, ya os he comentado mucho en ciertos momentos cuáles son las aplicaciones que mi maestro auroral, que se llama Luis, que es de Valencia, que es por el que fuimos, pues me comentó. Y realmente, pues, un poco a grosso modo funcionan muy bien. Vamos a ver. Bueno, lo vais a ver así, si os interesa luego, lo veis mejor. La aurora por un lado. Mi aurora por estar, me parece que era. Bien. Ahora no. Aquí podemos ver el índice KP que hay ahora, 4,67, pero en el óvalo, no aquí. Aquí, si abrimos aquí y ampliamos, el otro día llegaba la zona oscura del óvalo, llegaba hasta Salamanca y nos daba la posibilidad 5 KPs. Pero como yo veía que era la zona oscura, estábamos en el límite con Salamanca, entonces digo, no salgo, me equivoqué. Porque ya me había dicho mi maestro Luis, no os equivoquéis con las auroras que son muy caprichosas, que cuando os creáis que no, hay surgen. Y cuando os creáis que van a surgir, no surgen. Eso nos lo dijo 20 veces. Bueno, pues el otro día ocurrió. Os voy a ver si lo veis desde lejos. Veis que se van cambiando los colores. No sé si os apreciáis. Está el negro, está verde, está el naranja, está el rojo. Esta es el óvalo que hablábamos antes. Y desde la aplicación podemos, a ver si lo vemos, vemos el óvalo, estamos viendo el óvalo y vemos hasta dónde llega. El óvalo a lo largo del polo norte. Y si nos vamos a Europa, que es donde estamos, vamos a ver. Ahora mismo la zona de influencia está a la altura de Londres, pero en la zona oscura, que es donde menos, supuestamente hay menos potencia. Pero sin embargo, si estamos aquí, a ver, si subimos arriba, que será donde estuvimos nosotros, aquí ya hay una potencia impresionante, mucho KP. No tanto como cuando estuvimos nosotros, pero sí que lo hay. Esto es una forma de ver. Con esto hacemos una apreciación. Pues es posible. Pues llega aquí. Si no llega, entonces es que no llega. El otro día llegaba a Salamanca, esta zona oscura. Esto es, por un lado, es una... bueno, tiene más cosas y nos vamos al otro, que a lo mejor es más intuitivo. Vamos aquí, los relojes nos marcan distintos índices y sobre todo aquí nos dice el tanto por ciento de posibilidades de que se vea en el horizonte o arriba. Tenemos 3 KPs y 5 KPs. Dentro de una hora 5 KPs, pero arriba, en el óvalo, no aquí, ¿vale? Entonces tenemos distintas tablas para ver. El otro día era todo esto rojo, tablas todo rojo. Entonces, y luego vamos a ver aquí. El óvalo en tiempo real, el que hemos hablado siempre. Pues veis que ya no es verde como estaba ahí. Es verde y además tiene una capa, una zona intensa de rojos. Esto va a ir, pero sin embargo, aquí España está aquí abajo, está bastante lejos. No sé qué ocurrirá a lo largo de la noche, pero a priori aquí no tenemos nada que hacer. Entonces, con estas cuestiones miramos y determinamos, pues sí, pues no, aunque luego pasa lo que pasa. Pero por lo menos si estás en la zona de influencia, puedes llegar a pensar que puedes escuchar o puedes ver las auroras. Ver fotográficamente hablando, que ese es otro tema.
Todo el mundo dice que ven las auroras. Ni Azucena ni yo hemos visto las auroras como dice la gente que las ve. Y hemos estado en plena, que ya veréis en las fotos, debajo de las auroras. No las hemos visto. Hemos visto algún verdecín, alguna cosa, grises, sí. Veíamos cómo se movía todo el cielo, etc. Pero ver cómo los vamos a ver y cómo salen ahí, nosotros no tenemos. Si otros lo ven es que no sé. No lo hemos visto. Bien, vamos para abajo. Bien, y ahora el equipo fotográfico que hay, me voy a parar, porque esta es la parte esencial, que es la que yo quiero desarrollar, para aquellas personas que van a ir a ver las auroras. Y no quiero que los errores de principiante, de novato, que he tenido yo, lo tengáis los demás. Eso no lo quiero. Y quiero que hagáis vosotros, si tenéis las mismas posibilidades que yo, tener unas auroras 20 veces mejor que las mías. Entonces, no voy a pararme aquí. Si José Alejandro, ¿quieres entrar a tratar el tema? Terminamos, termina, y como lo mío es más de cacharreo, lo hacemos al final, o sea que tú terminas con el principal. Vale. Entonces vamos a seguir. Aquí es la parte principal para mí. A ver, os digo qué equipos llevamos en el escenario. Por un lado, el mejor equipo suyo. Por un lado íbamos con una cámara Canon EOS, bueno, la nombro, pero para la mayoría no. Canon EOS Mirrorled R6 Mark II. Bueno, a fin de cuentas, todas las cámaras ahora actuales, todas las cámaras ya están actualizadas. No es como hasta hace poco que la Sony iba por delante o iba alguna más, pero ahora ya todas, la última generación de las cámaras ya son buenas. Formato completo, ¿vale? Formato completo. No APS, no APS, formato completo. Más el primer equipo ya era formato completo, con dos tarjetas rápidas y además con 128 GB cada una. Y 4 baterías. 4 baterías porque donde vamos a estar, que luego lo diré, es en sitio helado, siempre con mucho frío, y las baterías con mucho frío se bajan. Entonces hay que tener muchas. 4 baterías. El objetivo, luego hablaré de esto. Objetivo Canon LENS 15-30 milímetros con un f4,5. Veis que he puesto 15 y 4,5 en rojo. 15 milímetros en formato completo, un objetivo con formato completo indica unos 100 grados, ¿vale? Unos 100 grados. Ese es el punto de referencia. De ahí para 16, 15, ya 24 a lo mejor poco es. Porque las auroras son enormes, ocupan todo el espacio. Por lo tanto, no puedes andar buscando ahora aquí y luego aquí, o cógelo todo, porque además va muy deprisa todo. Bueno, luego avanzamos más. 4,5. Error. Graso error. Eso no vale. Nos equivocamos, bueno, que nos equivocamos, que no sabíamos. 2,8 para abajo. El F es la luminosidad. 4,5 no. Menos. 2,8 para abajo. Si queréis sacar una buena fotos. Lo digo ¿por qué? Porque había Monse, una compañera, estaba al lado, también tenía una mirrorled como la nuestra, y yo veía el mismo encuadre, los mismos parámetros, y yo no sé, que la tuya está mejor que la mía. No sé. Luego se lo dije a Luis, al maestro. Oye Luis, que mira que Monse es mucho mejor. Y dice, sí, pero ya sabes lo que hay. Ya me explicó antes. 4,5 se quedaba corto. Mucha más luminosidad, sale muchísimo más porque hay una potencia impresionante. El trípode, súper robusto. Ella llevaba un trípode que tenemos de hace mucho tiempo, que es el mejor,
sin lugar a dudas, textos que se hacen así, textos que se abren así y se suben, se bajan, eso es lo mejor, pero con mucho. Y luego un disparo control remoto. Hay que llevábamos. El equipo 2, que era el mío, era la 60D, que tiene el ISO también, que ya está solera la pobre, pero funciona bien, pero no tiene que ver. Una PSC, que quiere decir que el objetivo, tienes que tener cuidado con el objetivo, ahora lo abro. 3 baterías, 2 tarjetas llevamos. El objetivo era un Sigma 18-250 milímetros. Cuidado, no nos equivoquemos. No es un 18 milímetros, que no estaría mal. Nos quedamos en 28,8, porque este hay que multiplicarle, al ser APS-C hay que multiplicarle 18 y al ser Canon por 1,6. Da 28,8 milímetros. Se estrecha mucho el campo. Luego el DF está un poquito mejor. El trípode menos robusto. Estos que se compran que es muy guapito, lo pongo, pero que va así y que no pesa mucho y que es con carbono no sé qué, pero en comparación con el otro, ahí hace falta trípode robustos y diré por qué. Hace falta un almacenamiento, tenéis que llevar nosotros llevábamos un portátil, este portátil, con un disco duro externo. Después de cada sesión hay que ir a la cabaña y trasegar las fotografías, que son muchas. Y luego la limpieza. Nosotros llevábamos un paño de estos normales, al sol isopropílico, que siempre lo llevo para los telescopios y para fotos, y no una pera de aire, ¿vale? A ver, sugerencias y ahora es donde quiero que los que vayáis os quedéis con lo que yo os digo. Tenéis que llevar una cámara o reflex o mirrorless, formato completo, sí o sí. Algunos que andaban por allí, algún alemán, llevaba un medio formato, pero eso es como los billetes de 500. Se sabe que existen, pero no los hemos visto. Es otro tipo de cámara ya, mucho más potente, mucho más otra cosa, no lo sé. Objetivo, ultra gran angular. Puede ser por calama fija o no, pero ultra gran angular. 16 milímetros para abajo. ¿Por qué? Porque tenéis que pillar en una fotografía todo el campo que tengáis. En este caso 60, 80, 100 grados. ¿Por qué? Ya lo he dicho. Porque cuando hay auroras de verdad. Es que miras aquí, miras aquí, miras aquí y miras ahí, y hay en todas partes. Entonces, es un lío. Cuanto más pilles, mejor. Y si lo tienes que unir con un 2,8 luminoso o menos, sí o sí, lo pongo en letra, se lo ve muy bien, ¿vale? También la cámara debe gestionar muy bien el ISO, ¿vale? Debe gestionar muy bien el ISO, es importante. ¿Por qué? Porque el ISO, si es necesario tirar de ISO, pues se tira. Se tira de ISO porque luego podemos maniobrar con él un poquito, pero es mejor no tener el menos ISO posible. Bueno, hay que tirar de ISO, se tira. Entonces hay que gestionarlo muy bien. La 60D, la cámara que llevo yo, muy mal lo gestiona. La otra, la mirrorless, sí la gestiona muy bien. Entonces, ya está. Distancia focal, menos posible, 15 milímetros, 100 grados. Máxima apertura posible, 2,8, 1,2, etc. Que sea muy luminoso. Luego, para sacar la foto, lógicamente, los que conocemos un poco la fotografía, el menor tiempo posible de exposición. ¿En función de qué? En función de la intensidad de las auroras, sobre todo del movimiento de las auroras. Si las auroras andan moviéndose para allá y para acá como locas, tienes que darle mucho menos tiempo. Igual que cuando sacas una cascada de agua y quieres que el agua se vea, y no se vea como algodón, sino que se vean las gotas. Entonces tienes que darle tiempo. Ahí lo mismo. Si quieres que las fotos salgan nítidas, salgan perfectas y son mucho movimiento, tienes que darle menor tiempo posible. Es mejor que queden más oscuras que no claras, porque te puede venir un verde rotundo
que te quema la zona, a tomar vientos. Mientras que si lo haces un poco oscuro, luego en el procesado puedes subir 2 pasos. Eso, más o menos, eso para los que entienden un poquito de fotografía, creo que me entendéis. Menor ISO posible, menor ruido, está claro. Pero claro, está en relación al F. Si el F es muy pequeño, ya está claro, es muy luminoso, se acabó. El menor tiempo posible en función de cómo ande. Pero que necesita darle caña al ISO, pues se le da. ¿Qué le vamos a hacer? Siempre el RAW, que tiene un formato CR3, que lo sabrá nuestro amigo Felipe, porque Felipe también tiene otra como la nuestra. Bueno, el RAW. Y luego enfoque. Amigo, el enfoque. Enfoque. El enfoque siempre manual. Como todas las fotografías, si el enfoque no está bien enfocado, la foto no vale para nada. Se acabó, hay que tirarla. Entonces, ¿cómo haces el enfoque? ¿Cómo lo haces? Tienes, que yo sepa, que me decía este hombre, 2 cuestiones. La hiperfocal. Pero la hiperfocal no es como ahí cuando íbamos con Álvaro a ver la cruz de la ermita, y allí nos poníamos, enfocábamos bien la cruz, el hiperfocal, etcétera, y ya estaba. No. Es que estás en los sitios más inverosímiles. No puedes hacer hiperfocal, porque más allá hay agua, o hay nieve helada, no puedes. Te pones en un sitio y no puedes ser más. Entonces tienes que usar el infinito, pero el infinito sabiendo cuál es tu infinito con tu cámara y tu objetivo, que es un infinito concreto. Ya lo tienes cuadrado, ya sabes cuál es y lo tienes que vigilar constantemente. Porque como andas con la cámara para allá, para el otro lado, para el otro lado, es posible que a lo mejor se mueva un poquito. Y se mueve un poco, se fastidió la muestra. Entonces, moviendo el infinito, si tú ya sabes cuál es tu infinito exacto, no te cuesta nada, según lo ves, ahí con el logotipo del infinito, ves dónde tiene que estar. Y si no está, lo cambias y ya está. Porque no puedes decir, bueno, voy a ver qué tal me ha quedado. Si dices que voy a ver qué tal me ha quedado, eso pierdes. Y son horas, no es que sea, ahora ponemos, quitamos, hacemos, como cuando vamos a sacar una nebulosa, no es así. El histograma también hay que vigilarlo, porque las auroras, como decía Luis, son muy caprichosas. Puede llegar un momento en que te llegue una aurora súper intensa y te quema los parámetros que tienes. Entonces, si te quema, entonces con el histograma un poco controlas. Si se te va a quemar o no se te va a quemar. Entonces, mueves un poco los parámetros en base a tiempo. Luego, sugerencias que tengo. Disparo remoto. Dijimos antes que nosotros llevábamos un disparador automático, puede ser un remoto o bien 2 segundos de retardo. Nunca un pulso, tiene que ser el enfoque automático, los 2 segundos de retardo, lo suyo es remoto, le da poco. Balance de blanco, pues bueno, eso 3500 que bueno, eso y ahí sí que puedes variar, es igual. Linterna frontal, imprescindible, para ir en un viaje como los nuestros. Todo esto de noche, por ejemplo, y te dice Luis que te tienes que meter ahí, que es tu mejor encuadre. El Luis de turno. Entonces tú te metes ahí. Pero para llegar ahí de noche, con un frío impresionante, que puede estar el agua, que puede estar lo que quieras, tienes que ir con una linterna buena, aquí. Pero solamente para llegar, que luego se acabó la linterna. Porque Luis era muy bueno, pero nos echó una bronca, bueno, a mí no, pero a alguno me podía haber echado a mí, porque alguien me encendió la luz. ¿Os acordáis los antiguos cuando íbamos a la ermita y Ramón encendía la luz? Le decíamos, Ramón, apaga la luz. Y Ramón, claro, el hombre tenía que ir con la linterna, porque no podía ser de otra manera. Bueno, pues el de encender la luz en los momentos claves es que es el no va más.
También puede ser en ciertos momentos en que si está muy oscuro y quieres darle un toque de distinción al elemento que tienes más cercano, puedes decir: oye, mira Luis, que a ver si me dais permiso para darle un fogonazo con una linterna para dar ese momento en que salga un primer plano. Bueno, pues bien, pero siempre hay que pedir permiso. Hasta tal punto que nos hacía tapar el sensor rojo que está delante. Cuando se saca fotografía, nos hacía tapar el sensor rojo con una cinta aislante. Digo, prácticas, guantes puestos, vaya tontería. Pues no, es que tenemos que hacer prácticas anteriormente con guantes puestos, porque allá hace un frío impresionante. No podemos decir, como cuando también vamos al Cueto: uy, qué frío hace, vamos a dejar un poco medio. No, es que allí tienes que estar y moviendo continuamente parámetros. Tienes que tener guantes puestos y además hacer ya práctica, porque no es lo mismo. Esta actividad no se puede hacer en un grupo amplio. No se puede ir de excursión, no se puede ir a un hotel. No se puede decir: bueno, ahora vamos todos a ver qué pasa con el móvil y sacamos fotos, pero no procede ir allí tan lejos para hacer eso, si no vas bien preparado. Bien, ahora ya nos vamos a... Este es el recorrido desde Oslo hasta Bodo y hasta Leknes. En este caso era aquí donde fuimos a Leknes, que es el archipiélago que se llama Lofoten, que es noruego, que está por encima de los 68 grados para arriba. Habréis oído a lo mejor a Thompson, el nombre de Thompson, que es el más... No sé, para ver cómo está. A ver, bueno, el viaje que hicimos nosotros, si os puede interesar, para los que vayáis a ir. Como he dicho, esta charla está más bien dirigido hacia ellos. Oslo, como he dicho, Bodo, Leknes, esa zona, pero se puede ir a cualquier otra, pero cada zona tiene sus características. Fuimos en un grupo de 7, todos solamente para fotografiar. Todos tenían experiencia, no era la primera vez que iban. Y luego el otro, él hacía por las mañanas, íbamos de día a ver dónde íbamos a encuadrar por la noche. Y luego, en tiempos muertos y demás, se hacía el masterclass, se llama, o sea, clases dentro de la cabaña, que ya diré cómo era la cabaña. Entonces él nos decía esto, lo otro, tú tienes esto, tú tienes lo otro. Cada vez que yo me acordaba de Álvaro, cuando fuimos con él unos cuantos a sacar la Vía Láctea, que te decía: Álvaro, ven aquí, el otro: Álvaro, ven aquí, y tú, hasta que no estábamos todos, no tirabas para adelante. Pues él era igual. Hasta que todos no lo teníamos claro, él no tiraba para adelante, no dejaba a nadie para atrás. Bueno, alojamiento. Era una cabaña, hay grupos de cabañas, se llaman cabañas, son casas que están, que nosotros estábamos, bueno, todas están junto a un fiordo, donde había 4 dormitorios dobles, una cocina completa, salón, baño y aseo. Nunca tuvimos ningún problema entre nosotros, nunca. Y esta gente iba, se cocinaba, hacía todo, se veía que la gente era brega en estos temas. Nunca tuvimos la menor lucha entre nosotros para nada. Si uno hacía sopa, el otro hacía no sé qué, el otro hacía no sé cuál, el otro barría, el otro... O sea, ningún problema. Un desplazamiento, teníamos una furgoneta que estaba llena, era justo, y el conductor era el Luis, el que he hablado siempre, era el que se movía con ello. Íbamos de isla bien por puente o bien debajo túneles, debajo del agua, y las carreteras, pues solamente había una carretera y nos llevaba siempre a sitios agrestes 100%, vamos, que es donde él quería que nosotros pusiéramos las fotos. Pero claro, eso implicaba
llevar la cámara o de buena linterna a tope, porque si no, era un problema. De ropa de abrigo y de lluvia de buena calidad. No pensemos en decir, bueno, nos damos una vuelta a la plaza. No, es que hay 4 grados bajo cero. Bueno, pero nos abrigamos bien. Y llevamos una Rebeca y un cacho de abrigo. Y luego llegamos a un sitio, uy, qué frío hace, nos vamos para casa. No, allí es todo el día. Un día sí, y otro también, y otro también, y te tiras horas. No puedes decir, ahora me voy. ¿Entiendes? No, y además es que no quieres ir. Porque están todas las auroras, es que no te quieres ir. Entonces tienes que ir preparado. Comida. Pongo jabón al vacío. Lo mejor de lo mejor. A veces no sabes dónde comes, a veces no vas a comer a casa, tienes que llevar en la furgoneta todo, tienes que llevar todo el equipo, tienes que llevar la comida, por si acaso no vuelves. No vuelves hasta por la noche, de entrada a la noche. Yo no conocía las barritas energéticas, eso es divino. Eso es divino. Te da una energía que ya puedes dejar. Sin nada. Y luego hay supermercados por allí, está muy bien, y bueno, de vez en cuando el otro estima necesario, pues bueno, hay todo el mundo de lo que le da la gana, muchos supermercados. Cervezas, no encontré ninguna cerveza buena. Todas eran unas mezclas muy raras. Luego, bueno, hay que llevar la tarjeta sanitaria. Ahí en Noruega no piden pasaporte, con el DNI vas por todas partes, no hay ningún problema. De avión a otro, de otro avión a otro, etc. La moneda la corona noruega, pero nosotros siempre usamos nuestra tarjeta y sin problemas. La tarjeta en euros, ningún problema. Al llegar a los aviones, nunca facturar el equipo fotográfico, bueno, es que eso no dejarlo en ningún sitio, siempre cargado. Y también debes llevar el mínimo de ropa imprescindible, etc. ¿Por qué? Pues si acaso te llega la maleta 2 días más tarde. Como nos decía Luis, a nosotros todo nos fue bien, a los 7. Pero hay veces en que se pierde una maleta, y si en esa maleta llevas cosas imprescindibles, se te fastidia el negocio. ¿Os dejaron meter los trípodes en cabina? ¿Os dejaron meter los trípodes en cabina? Pequeños Sí, y no. Llevábamos pequeño, dos, sí. uno grande y otro, el bonito ese. En cabina llevábamos uno, el otro Porque abajo. se considera, en la mayoría de las compañías aéreas, se considera un arma, como un arma, y no te lo dejan dos trípodes, Sí, pero Y no te lo dejan nosotros facturar. no nos pusieron pega de ningún tipo en nada, ni en baterías, ni en nada de nada, porque eran eran suecas y noruegas, pues que lo manejamos. Y ellos se conoce que están acostumbrados. Están aquí y no tampoco. Les abríamos el pieza mochilón, iba lo justo en kilos y en volumen. Yo le abrí el mochilón que llevaba todos los juegos, todas las cámaras, todo. Le abrí y ni tocar, o sea, ni tocar. ¿Y las baterías también Vieron las llevasteis en las cabina? baterías, vieron las baterías, porque se lo presenté, y nada, en absoluto tocaron nada. Pues irse a América, Ya. Claro, es que depende del Estados destino. Unidos. Por eso Es hay que que depende del mirar destino, claro. por eso, porque la mayoría no te dejan ni subir a cabina los trípodes y las baterías. Bueno, aquí se la y la vuelta eran empresas, era sueca y noruegas. Y los 3 aviones, uno hasta Oslo, de Oslo a Bodø y de Bodø, 3 aviones, en ninguno nos dijeron absolutamente nada. Pero claro, ya están acostumbrados, que saben que vamos a eso. Y ya está. Bien, ahora sí que yo ya quiero que entres tú a jugar antes de que ponga yo solo falta ¿sabías qué? Son curiosidades que luego se verá o no se verá. Entonces, ahora como ves, es el preámbulo para que entres tú, José Alejandro. Vemos la Tierra, vemos el polo terráqueo, geográfico,
que está, la Tierra sabemos que está inclinada 23 grados, 23 y algo, 23 y 4 grados, y el polo magnético está en relación al polo geográfico 11 grados, 5 más hacia la izquierda, que es por donde hemos dicho que entran las auroras, o sea, las energías solares, ¿de acuerdo? Entonces aquí yo sí que quiero, y bueno, y todos ya sabemos que todos los planetas, todo gira alrededor de la eclíptica, es alrededor del Sol, no alrededor del ecuador nuestro, sino de la eclíptica. Y ahí sí que quiero que comentes algo acerca de el campo magnético. El polo magnético sé que tiene mucha importancia para la navegación aérea, y ahí es donde quiero que tú comentes algo, y también acerca de la espectroscopía. Si te parece, vienes aquí y hablas. Venga, lo que te parezca, que creo que es súper importante. Sí, ya podemos encender un poco la luz porque voy a... Sí. Y no he preparado nada especial, ¿vale? Porque Paulina me ha metido un gol. No, pero bueno, sí que con la excusa de las emisiones en longitudes de onda discretas, el verde ese de las auroras, ¿no? A mí me gusta mucho la espectroscopía, no soy un experto, pero bueno, yo creo que sí, que los colores del arco iris y estas cosas nos enganchan, ¿no? Y bueno, aprovechando que tengo algunas cosillas curiosas, pues las comparto con vosotros, lo veis. Y bueno, es un poco seguir enlazando con esto que estamos viendo, ¿no? Sobre las emisiones en longitudes de onda discretas, porque los átomos se ionizan o le impactan partículas cargadas y demás, ¿no? Pero bueno, al final es lo de los colores. A mí esto me gusta mucho, el arco iris y los espectros. Si queréis echar un vistazo, este librito está bien, es una cosita ya un poco más profunda en castellano, ¿vale? De la editorial está Marcombo, que también tienen varios libros que son interesantes y curiosos, ¿vale? Lo traje porque, bueno, me compré uno, me gustó, me compré el otro, me gustó, me compré el otro, me gustó y al final pues toda la colección completa. ¿Vale? Echar un vistazo y veréis que habla del equipo de aficionado, una de las cositas que os voy a traer. Y bueno, es un poco para meter la cabeza en estas cosas, ¿vale? Entonces no he preparado nada en especial porque bueno, el vino me lo pidió y tal, y yo lo que pensé... Te he pedido preparar, claro, no que no lo preparas. Claro, pero claro, esto empiezas a tirar del hilillo y da para mucho, da para estar solo una tarde hablando de espectroscopía, solo una tarde de física, de la luz o de tal. Pero bueno, yo, como me gusta el cacharreo, sí que quería enseñaros lo que dice de la navegación y demás. Yo, como sabéis, estoy allí en Matacán, he coincidido con muchos de vosotros, ¿no?, en la visita. Y pues sí, una de las cosas o de las herramientas básicas que tú tienes para navegar es una brújula. Te apoyas en que el campo magnético de la Tierra ya te está marcando una línea y ya con esa referencia pues ya tienes algo, porque en medio del mar o volando por allí, pues más allá de que identifiques algo en el terreno y te suene que esto estaba aquí y eso allí, el hecho de que tú lleves una brújula pues te ayuda a navegar, ¿no? La navegación basada en la brújula tiene sus limitaciones. En latitudes altas, que el campo magnético ya se mete más hacia el suelo, por lo que veíamos de la magnetosfera, pues ahí las brújulas ya no van tan bien, ya se utilizan otras técnicas para navegar. Y luego también lo que pasa cuando tenemos esta actividad solar un poquito más intensa, ya no es que perturbe el campo magnético de la Tierra, el campo magnético está ahí, recibiendo las partículas del viento solar, y tenemos esa interacción con esos compuestos que tenemos en la atmósfera, principalmente pues el nitrógeno, el oxígeno, y vamos a ver pues, que si se ioniza ese gas y emiten unas longitudes de onda, que por la naturaleza física, ¿no?, de los átomos y demás, pues luego sabemos que son emisiones en longitudes de onda discretas, muy particulares y específicas, que hacen que se vea verde, que se vea azul y que se vea rojo. Entonces, el tema de que cuando tenemos estas perturbaciones solares así un poquito más intensas, en la navegación aérea se generan avisos, porque vas a tener interferencias en las comunicaciones,
ahora mismo uno de los problemas principales que hay es que las comunicaciones con el GPS se degradan y al punto de que se puede perder tanta precisión como para que si alguno de vosotros usáis drones, me llamó la atención y fue a raíz de, sí, hablando con uno que tiene una empresa de fumigación de drones, dice, es que aquí me sale en la aplicación esta el índice KP que pone que no huele, que mejor no volar. Y coincidía porque esto, la perturbación ha sido ¿cuándo ha sido? El sábado. La noche del viernes al sábado, ¿no? O sea, pues yo, justo esto me lo decía uno que vi el sábado por la noche, el día siguiente, ¿no? Y entonces yo ya me lo había medio mirado y me sonaba lo del índice KP y digo, coño, claro. Y es por eso, sobre todo porque perturba las señales de GPS, interfiere en las emisiones electromagnéticas de radiofrecuencia y demás, porque claro, tiene intensidad suficiente como para meterse como ruido y degradar por ejemplo, la precisión que nos da el GPS. ¿Cuál es el problema de los drones? Pues claro, que tú lo levantas y si él no tiene una navegación precisa, pues a lo mejor el que vuelva porque pierde señal contigo no vuelve a tus coordenadas, se te va pues, ahí al campo de al lado, ¿no? Entonces, bueno, tratando de evitar esos daños o la pérdida del equipo, pues ya el mismo sistema, incluso con índices de KP reportados para tu ubicación, que se salen de un determinado umbral, pues yo creo que tiene umbrales de seguridad a la operación del dron como para decirte que no despega, porque no te garantiza que luego vaya a volar, ¿no? Y como digo, eso, en la navegación aérea de los aviones también se tiene en cuenta. Lo que pasa es que los aviones pues llevan sistemas o equipos un poquito más redundantes que te permiten contrarrestar esa... Pero bueno, puedes tener los sistemas también, como son tan fiables en aviación, cuando tú navegas con GPS, tú tienes sistemas que te avisan de que te está fallando el sistema de navegación, de manera que tienes un poco de feedback o de retorno de que el aparato no está funcionando correctamente y entonces pues, utilizas otros sistemas que no son tan precisos. Y en el peor de los casos, pues la brújula de toda la vida. Y lo mismo te da estar con un Boeing 757 que con un ultraligero, ¿vale? La brújula lo bueno que tiene es que está ahí, no gasta y a menos que le des un golpe, pues tienes una ayuda que te va a ayudar a navegar. Entonces, pues bueno, a mí de la parte de las auroras, quizá lo que más me gusta no es el rollo este de pasar frío, ni tal, me gusta la idea de los colores, porque lo que me gusta de la espectroscopía es eso, que cuando tú dispersas la luz blanca o la luz que te llega de las estrellas, pues lo que ves es un espectro y aparece ese arcoíris. Bueno, cuando ya lo ves en detalle, pues entonces ves líneas oscuras o líneas más intensas. Y desde un punto de vista físico de astronomía, pues bueno, sabéis que una de las cosas fundamentales de la astronomía es, pues tenemos la astrometría, mido dónde está esa luz, o veo dónde está y cómo se mueve, hago fotometría, mido la intensidad, si varía, si es constante, y luego puedo descomponer esa luz, dispersarla con un espectrógrafo, y viendo ese espectro, viendo esa dispersión de lo que es el espectro visible, que es lo que veíamos del arco iris, de todo lo que es el espectro electromagnético, pues veo que aparecen características o cosas que hacen que esa fuente de luz sea única. Bueno, aparecen líneas de absorción o líneas de emisión. Entonces, una cosa que sorprende mucho a la gente, lo de los tubos fluorescentes. Con el cacharrito este que tengo en la mano, que no he abierto todavía, y ahora mientras os lo dejo y lo veis vosotros, y lo vais viendo cada uno, vais a apuntar, por ejemplo, si queréis, vamos a subir una persiana y podemos apuntar con el aparatito a la ventana, ¿vale? Entonces lo que vais a ver es el espectro. Yo creo que ahora todavía hay luz, o sea que lo único que tenéis que hacer es lo de siempre, no apuntar al sol, ¿vale? Apuntar al cielo azul, y lo que vais a ver es un arco iris. Para que tenga bien la vista, verá algunas líneas de absorción, ¿vale? Que son las características de esa emisión de luz que tiene el sol, ¿vale? Y esas líneas de absorción lo que te dan es una idea de qué compuestos están en ese emisor de luz, que en este caso es una estrella, y que luego ya, pues con un estudio detallado, pues la gente podría decir, bueno, pues esto es hidrógeno, esto es tal. Entonces veréis un arco iris, un espectro continuo, y si os fijáis un poquito, unas líneas de absorción. Pero veréis que eso es, bueno, pues luz blanca, como la que estamos viendo de los tubos fluorescentes. Luego apuntamos al tubo fluorescente y veréis que esa fuente de luz no tiene nada que ver. Y lo que te encuentras es unas líneas, solo unas cuantas, que son las líneas de emisión del gas que está metido dentro del tubo fluorescente, ¿vale? El gas que tenemos ahí dentro
se ioniza, funciona un poco como las auroras boreales, con los cebadores, y entonces lo que tenemos es un gas que al recibir esa energía, en intensidad suficiente, hace que emita luz, pero que la emite en longitudes de onda discretas, o sea, en una rayita amarilla, una rayita verde, lo veréis varias líneas de emisión. Y es lo que pasa con las auroras, es exactamente lo mismo, ¿vale? El gas de la atmósfera, las capas altas, ahí hay muy poca presión, es muy parecido a un tubo que está con un vacío. Al recibir esas cargas que vienen del Sol, del viento solar, se ioniza y emite en unas longitudes de onda específicas. Si pudiésemos ver con un espectro la luz de las auroras, pues veríamos que es una línea de emisión en el verde y a lo mejor otra un poquito en el rojo, lo que comentábamos de las líneas. ¿Vale? Entonces luego, mientras vais mirando, os entretenéis, apuntáis, miráis, yo sacaré otro cacharrillo que tengo, que es un generador de Tesla, que genera un campo magnético, si no me equivoco, y acercaremos una bombilla fluorescente y veréis que sin estar alimentada esa bombilla, al entrar ese gas que está contenido en la bombilla, que es como un tubo fluorescente, entrar en ese campo magnético de cierta intensidad, se enciende la bombilla. Y si miramos por el espectro, veremos las líneas de emisión del gas que tiene dentro la bombilla. Muchas de estas bombillas no tienen mercurio, como el mercurio es tóxico, pero tiene mercurio. Entonces, si mirásemos con un espectrógrafo, podríamos localizar las líneas de emisión del mercurio. Y diríamos, tiene mercurio. ¿Vale? Es lo bonito de esto. Entonces, os lo voy a dejar el cacharrillo y os explico cómo funciona, que es una chorrada y no tiene complicación ninguna. Lo único que he hecho es que he puesto esta marquita, así azul, que es para que sepáis que esa es la parte de arriba. ¿Vale? Solo tenéis que mirar por aquí y apuntáis al cielo. ¿Vale? Entonces veréis como un punto más, o sea, una línea vertical con un poquito más de intensidad, que ese sería el orden cero de la dispersión, y luego el arco iris, ¿vale? Y luego con tranquilidad apuntáis a la farolilla, al tubo, y veréis que es luz blanca, pero esa fuente de luz no es la misma. O sea, una es líneas de emisión discretas y lo otro es un espectro continuo que además, si me fijo, veo unas líneas negras que son líneas de absorción. Eso es que hay compuestos en las capas externas del Sol o de la atmósfera, que también es el otro elemento que tenemos en medio, que absorbe energía en una determinada longitud de onda, ¿vale? Entonces simplemente miráis, ¿vale? Miráis por aquí, y ahí tenéis. Entonces os lo dejo, si el que lo rompa me lo paga. No, es robusto, esto está pensado, es una herramienta de divulgación. Esto lo veréis en esta página y nada, o sea que podéis manejarlo con tranquilidad, con cuidado, que vosotros ya habéis manejado cosas, pero que es robusto, ¿vale? O sea, no es delicado ni es una tal, o sea que esto se maneja con normalidad. La gente que le gusta la mineralogía y los tal, también. Tú puedes ver un mineral o un cristal iluminado con una fuente de luz continua, pues absorbe o no, y eso te puede dar una pista de cuál es la composición que te da, que tiene ese mineral, ¿vale? Entonces simplemente, pues nada, echarle un vistazo, aprovechar que tenemos ahí todavía sol y simplemente, pues nada, ir pasándolo y lo vais viendo. Sí, estos ahora mismo no sabría decir lo que vale, pero andarán por 120, 150 eurillos, ¿vale? Y nada, a mí me parece una cosa muy... Vamos, yo en casa voy mirando por todas las bombillas, por tantas. Y de ahí sacas una conclusión. Las mejores bombillas para leer son las que llevan filamentos, o sea, son el estela, porque es un espectro continuo y es muy parecido al del Sol, te fatiga menos. El LED es un poco así, también continuo, ahora pondré por ahí otra para que me digáis si queréis un LED, pero no es igual, no es un espectro continuo como el de una fuente incandescente, como puede ser el Sol, o una bombilla de filamento. Y nada, y entonces, pues bueno, voy a ir montando el cacharrillo y luego os enseñaré, os enseño también mientras tanto, una de las posibilidades que tienen estos accesorios es que tú, por ejemplo, cualquiera de los filtros que tienes, tú puedes ponerlo delante del espectrógrafo y ver cómo te corta una parte en concreto del espectro, ¿vale? Cuando lo calibras, pues tú puedes determinar si el filtro está bloqueando las longitudes de onda que quieres o dejando pasar las longitudes de onda que quieres. Entonces he traído un par de filtros para que si queréis también lo pongáis delante y veréis cómo le pega un corte al espectro
te bloquea todas las longitudes de onda que pues, se supone que está intentando no dejar pasar ese filtro, por ejemplo, de anticonducción. Este es el cacharrillo del generador de Tesla. Esto es lo típico que está dentro de las bolas estas que echan las tal. Esto se calienta, no quema, pero se calienta. Y a mucha gente se le queman los aparatillos estos porque no son de mucha calidad, ¿vale? Pero bueno, básicamente lo que haremos es que lo enchufamos, le pondremos encima unos tubitos que tengo con gases nobles, inertes y demás también, y veréis que esos gases pues, tienen unas características de unas longitudes de onda muy específicas de emisión. Esto no es que yo lo venda, pero yo me lo pasé bomba, lo vi, pues lo bueno, lo compré. Y ahora lo veréis porque es curioso. Entonces aquí está, esta es la de argón, ¿creo? Argón. Aquí hay argón encapsulado. Ahora alimentaremos el generador este de Tesla, lo acercas y se enciende, un tubo de neón. Pero cuando miras con el espectrógrafo, ves las líneas de emisión del argón. Son las características del argón. Si yo, no sé, hubiese calibrado mi espectrógrafo, y yo calibro con una fuente que conozco, argón, lo tengo calibrado, entonces si yo apunto el espectrógrafo a una estrella o una fuente de luz y yo identifico esas líneas de emisión, pues ya sé que ahí hay argón ionizado porque está emitiendo. O al revés, podría tener el efecto contrario, ¿no? De una absorción porque está presente un compuesto. Entonces esto lo veremos ahora. Y claro, para las nebulosas, si tú sacas una foto, si controlas todo este tema, sabes qué elementos químicos tienen las nebulosas. Sí. Seguro que en el estudio inicial de lo que eran las auroras, se hizo un estudio espectroscópico. Ellos, al ver que eran unas determinadas longitudes de onda, pues ya podrían confirmar pues, que sí, que la emisión o el gas que se estaba ionizando pues era el gas más abundante de la atmósfera es el nitrógeno, luego está el oxígeno, si no me equivoco. Pues claro, los más abundantes son los más expuestos a esa radiación y vas viendo que se ionizan. Y puedes entonces también hacer una estimación de qué intensidad de energía te está llegando, porque ves que ese nitrógeno o ese oxígeno se está ionizando a un determinado nivel. Y entonces al detectar esa emisión, pues ya vas construyendo un poquito la física que pasa. Esto es una chorrada que voy a enseñar, me traigo un láser rojo y un láser verde, porque este es el otro accesorio que si me sale a Paulino cuando le veo, que es el que le habréis oído hablar a alguno, lo del Star Analyzer. Es una red de difracción, es una chorradilla también, es un accesorio muy fácil de instalar. Me traje la webcam para que lo vierais. Y esto para animaros, para echaros las adicillas y que os animéis. Lo conectas, además, con las distancias normales que tienen los conectores estos de pulgada y cuarto de las webcam, y enroscados, porque va con un filtro. Normalmente, para el tamaño de los píxeles y de sensor que tenemos, consigues una dispersión de ese primer orden, que ahora os voy a poner un ejemplo para que lo veáis, y entonces tú eres capaz de dispersar ese arco iris de esa fuente de luz, una estrella, la que quieras ver, te entra en el sensor y luego tú ya hay unos programitas que tú ya puedes analizar ese espectro y ya sacas una gráfica y, por ejemplo, puedes hacer la clasificación espectral de las estrellas, la puedes hacer con relativa facilidad, o sea, no es nada complicado. La instalación es muy fácil. Esto te da espectros de baja resolución, pero no sé, si hubiese una supernova suficientemente brillante en una galaxia, magnitud 2, 3, 4, 5, tú incluso con esta baja resolución podrías confirmar o ver si es una supernova de tipo 1A o no, y podrías hacer a lo largo del tiempo un seguimiento de ese espectro y verías cómo va aquello pegando el petardazo y va cambiando la composición. O sea que tiene, a nivel de divulgación y de, joder, qué curioso, es una herramienta muy potente y es relativamente económico. También andará por 150 a lo mejor, o 180 euros, que no es un disparate. Los espectrógrafos ya de alta resolución ya te vas a 1.700, 2.000, 2.500 euros, o 4.000, 6.000, Entonces esto lo he traído un poco porque lo vierais como equipo aficionado
A nivel curioso, el carril este es entretenido, a los niños les gusta mucho, y ya si tenéis esto sobre todo iría mejor con reflectores excelentes, porque siempre solamente la aberración cromática de un reflector acromático pues va a degradar un poquito el espectro en la parte más del azul por la aberración cromática, pero bueno, también se puede poner. A esto se le puede poner también un filtro de luminancia, por ejemplo, de corte con 400 nanómetros y controlar un poquito la aberración cromática. O sea que con un refractor también le puedes meter mano a esto. Ya echaré ahí pillas aquí amigo. Vale, esto un poco porque lo veáis. Y lo que os quería enseñar, cuando tú esto hace lo mismo que aquello, pero con un poquito más de resolución, ¿no? Entonces, por ejemplo, el láser verde, si tú haces pasar el láser verde, por ejemplo, lo haces pasar por la red de difracción, la construcción que tiene el sistema lo que hace es que veis que hay un punto más intenso, ¿vale? Ese sería el orden 0, y yo diría que a la izquierda, el siguiente punto a la izquierda, ese es el orden 1, el primer orden de la dispersión. Está el 2, el 3, el 4, el 5 y hacia el otro lado también. Entonces, ahora aquí me falta la mano, ¿vale? Pero la idea sería, a ver si soy capaz de hacerlo bien, haz una cosa, Paulino, apúntamelo ahí y señalo simplemente que pase. Sí, que pase, cógelo y que pase por ahí. Toma, cógelo. Y entonces os señalo cuando tú lo montas en el telescopio, tú lo que intentas es solo fotografiar esto. ¿Vale? Tienes el orden 0, que luego para calibrar el espectro es útil que te entre en el sensor, y te quedas con la primera dispersión de más intensidad. Como un láser es luz monocromática, solo emite longitud de onda verde, como la de las auroras, pues tenemos solo el verde. El orden 0 que es verde, orden 1, orden 2, orden 3. ¿Vale? Veis que va perdiendo intensidad y se va separando. Entonces esa es una de las características también de los espectrógrafos, que hay sistemas que para conseguir más resolución van jugando con esas reflexiones, estiran el espectro muchísimo y consigues mucha resolución. El problema que tienes es que baja tanto la intensidad de luz que necesitas telescopios muy grandes. Pero bueno, eso ya luego son soluciones de diseño, ¿no? De lo que es la máquina. Y con un láser rojo, pues estaríamos un poco con la misma situación. Ese láser es muy intenso, comparado con este que es de colimación, el típico colimador láser, pues veis que es la misma historia. Pero si yo fuese capaz de montar una fuente que hiciese pasar por el mismo punto las dos longitudes de onda, vería que está en el orden 0, uno encima del otro, el verde y el rojo, pero en el primer orden habría ya una separación entre el punto verde y el punto rojo, porque hay una dispersión. Y si utilizo una fuente de luz puntual, que eso es lo que, preparándolo así rápido, creo que no he sido capaz de conseguir, tú lo que verías es una iris. Y entonces tú lo que intentas al instalar esto a una determinada distancia en tu cámara es conseguir que te entre el orden 0 y la primera dispersión. De manera que puedes calibrar y sabes que, pues, con un patrón de referencia también que los hay, pues entonces tú coges sabiendo en qué píxel cae qué longitud de onda, cuando luego tú ves otra fuente de luz, que no conoces en principio qué es lo que hay, por ejemplo, una supernova, pues tú lo fotografías y como ya sabes a qué píxel le corresponde qué longitud de onda, dices, concha, pues me sale hierro, pues entonces es una supernova del tipo, no recuerdo ahora, 2. No, eso se me olvida, ¿vale? Lo tengo que mirar cada vez que eso. Pero bueno, es muy potente el tema. Más cosas. Voy a montar el tema de... Habéis podido ver, no sé si se ha ido el sol, pero podéis apuntar al cielo azul, ¿vale? Si miráis sobre el fondo de cielo, bueno, hay que apuntar al sol, ¿vale? Lo vais a ver. Eso creo que no voy a apuntar. Ahora vamos a ponerle un manchito corriente, y yo de la espectroscopía, pues bueno, como digo, es una parte
básica y fundamental de la... Esto tiene una luz azul, pero es estético. O sea, lo suyo es que no hace falta luz. Es un LED azul. Y entonces esto, como cosa curiosa, por ejemplo, esto ya está generando aquí, es un bobinado, se hace pasar una corriente y ya genera un campo magnético, ¿no? Entonces cada bombilla se enciende. Una chorrada, pero... Y si miráis, por ejemplo, además veis que según va entrando, el gas está metido dentro del tubo. Según te vas acercando y coge la intensidad más o menos del campo, pues se va iluminando o todo el tubo o solo una parte, ¿no? Eso es que te estás moviendo, ahí tendrías de manera indirecta pues información de cuál es la intensidad, ¿no? del campo. Es curioso, es una chorrada. Y luego, por ejemplo, las capsulitas estas que tienen el gas inerte o gas noble, pues también, ¿veis? Aquí se ilumina el gas que está dentro. Entonces, ahora luego si podemos, miramos también un poquillo con el cacharrín y veréis que aquí se ve como un tubo fluorescente, las líneas de emisión de carbón. Entonces, cuando tú identificas esa... Sí. ¿Sí? ¿Con un mineral también se No, una cosa que se hace cuando hay un sólido y tú, por ejemplo, eso que veis ahí, han hecho unas pruebas ahí de espectrografía de masas, lo que hacen es que lo queman. Entonces, esto también con el cacharrín este, enciendes una cerilla, ves el espectro de la llama y son las líneas de emisión del sólido. Y son emisiones también positivas. Entonces, con los sólidos lo que se hace es que se queman y en la combustión de ese sólido tú dispersas la luz y ya te sale. Por ejemplo, los motores de los aviones. Nosotros recogemos muestras de aceite de los motores cada 50 horas de vuelo. Se manda un frasquito a Madrid y en el laboratorio queman una parte de esa muestra de aceite. Si hay partículas metálicas porque se está desgastando algo de un cojinete, sale, les pega el chispazo. Entonces ya, además de otros métodos de laboratorio, pero ya tienen un espectrógrafo de masas que quemando ese aceite, si te sale la línea de emisión del níquel, pues ya sabes que el abonado de los cojinetes se te está yendo. Entonces ese motor probablemente se pare y se revise. La aviación civil lo hace, por eso no saltan los motores por los aires. Ya, antes no. Antes le ponían muchos pistones para que si saltaba uno todavía quedaran otros cuantos. Pero eso ya, a día de hoy, eso, que es una aplicación práctica del tema de los espectros o de utilizar la luz para obtener información de qué compuesto está ahí, eso ha dado una seguridad, vamos, total. Entonces, eso. ¿Habéis podido ver todo, más o menos? Es una especie de argón. Esto me lo pongo aquí con cuidado porque luego yo me lío. Y este es neón, por ejemplo. Sí, pues el ópalo, si tú le pones ahora, por ejemplo, una fuente de luz detrás, es blanca, y tú miras con el espectro, a lo mejor no pasa luz suficiente como para que veas lo que absorbe y lo que no absorbe. O porque reflejas luz, o por luz reflejada, o por luz... Eso también se hace mucho cuando tú iluminas una mezcla de un líquido, la iluminas con una fuente de luz conocida y tú ves cómo ese líquido absorbe o no. Según qué longitudes de onda, pues puedes saber si tiene alcoholes diluidos o si tiene... Eso también es un poco otra manera que tienes a través de la dispersión de la luz y de la espectrografía, determinar la composición de una disolución. Y bueno, con los materiales o los minerales sólidos pasa lo mismo. Hay minerales que polarizan la luz, eso también. Si polarizas, claro, tú lo vas girando y ves que aumenta o disminuye la intensidad, pones un filtro polarizador y entonces, pues
si polariza, pues es que tiene unas propiedades de cristalización, de que es un metal, lo que sea, ¿no? A mí eso todo lo leo, sí, pero luego se me olvida. O sea, que por eso no puedo profundizar más, porque cuando lo leo digo, vale, ya sí, lo entiendo, bien, pero se me olvida. O sea, no. En mineralogía se utiliza para la determinación de minerales. Y Claro, exacto. Tú aprovechas que al final lo piensas bien y el método, o sea, lo que quiero decir es que la verdad es que la espectrografía es muy potente. O sea, la luz, o porque atraviesa un medio, o porque sale de un compuesto, o porque se refleja, o porque tal, te da muchísima información. Y utilizando un buen análisis físico de esa luz, según se está reflejando, pues tú sacas conclusiones de la composición o las características, ¿no? Que luego cuando profundizas más en el tema, pues eso, los minerales, los cristales, cómo cristalizan las sales y demás, o sea, todo lo que hay detrás de cómo se organizan esos átomos y tal, y cómo puedo pasar cómo puedo determinar cuál es la estructura atómica o cómo cristaliza, solo viendo cómo interactúa con la luz, ¿no? Me parece una cosa increíble. Y bueno, yendo a la parte de la astronomía, pues tú con un equipo sencillo como este, con la cosita esta de difracción, tú puedes realmente, pues eso, hacer una clasificación espectral, que empiezas por las estrellas más brillantes. Te recomiendan empezar también con algunas que son un poquito más fáciles de identificar, ¿no? esos espectros, pero es increíble porque te puedes hacer la clasificación con tranquilidad, sin complicarte la vida. Es un tipo de fotografía también que no es muy puñetero, o sea, tú o haces vídeo, hay un programita que se llama RSpec, que merece la pena, es de pago, también son 60 o 70 euros, pero el interfaz que tiene para en tiempo real ver el espectro y poder hacer el análisis y ver el tipo de compuestos, la línea de absorción del oxígeno en el espectro de Vega. Y lo ves, calibras y te sale, pues mira, aquí está la línea de absorción, y lo ves en tiempo real con una webcam, ¿no? Si luego haces foto, pues es un procesado básico. Pues a lo mejor haces un vídeo de medio minuto, capturas 200 fotogramas, promedias 50, y ya tú analizas la foto y consigues un poco, si cabe a lo mejor un poquito más puedes trabajar con objetos más débiles cuando haces eso. Cuando haces vídeo, pues tienen que ser objetos más brillantes, ¿no? Estrellas un poquito más brillantes. ¿Y qué más les quería enseñar? Ahora si queréis, acercaros aquí. Una pregunta. Sí. Precisamente la espectrografía será una de las apartados que se utilizan mucho con los radiotelescopios. Sí. Lógicamente, porque el radiotelescopio, con una Sí. emisión directa, que es eso, ahí es donde lógicamente tendrá o tiene que tener mucha aplicación la astroscopía. Claro, ahí lo que pasa es que a veces es verdad que perdemos un poco lo que decimos, ¿no? La luz es una emisión electromagnética, como las ondas de radio, tal. Entonces, el telescopio trabaja en el espectro visible y el radiotelescopio pues, se te va a... Pero luego los principios, pues lo que es la difracción, todo funciona exactamente igual. Cambia pues la escala o la complejidad al final... Te lo digo porque hace poco estuvimos en Lleves. Sí. Y aquello es impresionante. Es impresionante. El radiotelescopio, el de 40, el de pantalla, esta de 40 metros, es increíble. Sí. Por ejemplo, a nivel de defensa, que bueno, es un poco tal, se utiliza el radiotelescopio que tenemos en Morón, se utiliza para el seguimiento de chatarra espacial, ¿vale? Pero claro, se utiliza para ver objetos metálicos y que son tan pequeños que en el óptico no los ves, no reflejan lo suficiente como para que tú la puedas detectar. Pero por otro lado, para chatarra más grande, tú utilizas instrumentos que van en el óptico, ¿no? Incluso podrías determinar qué tipo de satélite es viendo el espectro de ese
O sea que son herramientas básicas, la astrometría, la fotometría, la espectrografía, son los pilares del análisis de la luz o de las ondas electromagnéticas, ¿no? Y bueno, quería yo decir algo, se me ha ido santo cielo, pero bueno, si queréis acercaros ahora, lo que hago es que os voy poniendo un par de tubitos diferentes, miráis con el aparato y veréis que son líneas de emisión violetas y tampoco van a Que quedan a las 9 nos echan, ¿no? Que si no pones la foto, no. aquí ¿cómo vamos a decirlo? Pues entonces, Es que si no, vamos, no les ha metido unos charros pero bueno, está bien. A lo que quiero que veáis, ¿vale? Entonces, ¿vale? Y he puesto esto y esto para que veáis, los que estáis más cerca, la diferencia entre esta pantalla, que es una pantalla normal, y esta pantalla, que es una pantalla OLED. Ahí, si estás aquí, ves una diferencia abismal, pero con el otro, muchísimo más. Vamos a iniciar la presentación, ¿vale? Todas estas son fotografías nuestras, ¿vale? Traducciones mías. No hay ninguna de nadie. Luego al final vamos a poner un vídeo Ultimelapse, que eso es de unos compañeros que ya diré cómo se llaman, ¿vale? De acuerdo. Hay diferencia.
son una minoría de las que hemos hecho. Hemos hecho miles, hemos quitado un tercio y porque no estaban bien, y luego hay muchísimas más, hemos cogido unas 70, 80. Y ahora vamos a hacer, estas son las auroras, y ahora quiero que veáis unas cuantas fotografías, 8 o 10 de paisaje, ¿vale? Qué hermoso color ha salido. Es que hay una diferencia muy grande, si os habéis dado cuenta, entre esta y la... Hemos tenido dos errores. Eso es vídeo. Eso Sí, vídeo. esto es un vídeo. Son Íbamos 30 ya fotogramas cansados, por segundo. íbamos cansados ya a la cabaña y miramos, bajamos de la furgoneta, miramos para arriba y estaba este pollo. Otra vez, a la gente entonces ya se iba metiendo en la cama cuando quería. Esto es impresionante. Os fijáis en esta pantalla, más que en esa. Vamos a verlo otra vez, por favor. Y volverán a salir Es aquí en dos la- errores, por aquí en dos la- errores tuvimos. Uno, el llevar el objetivo que no era 2,8 o inferior. Eso es uno. Y otro, el que no íbamos preparados para hacer vídeos. Ese fue otro error. Sí podíamos haberlo hecho con la cámara, pero no lo hicimos porque no íbamos, no teníamos los conocimientos. Nos cogió de improviso.
Y eso es un error que no tenéis que tener los que vayáis. La exposición que era de un segundo cada fotograma de ese vídeo. En 30 segundos he mirado las características, son 30 fotogramas por... Sean 30, Bueno, se pueden ver. 25 y 30. Paulino, las tomas de las fotografías que habéis hecho, las tomas de las fotografías que habéis hecho, los parámetros. Los parámetros están todos son TIFF, porque están con las nuestras, es Mirrorled, la Canon, es CR3 como tú muy bien sabes. Sí, pero me refiero, el ISO, el diafragma que ya lo has dicho, y de exposición, ¿cuánto tiempo más o menos? Es que depende. Sí. Puede ser 4 segundos. Por eso, que más o menos... Claro, por eso, que más o menos de cuánto... 4, 8, 15, depende... Sí, depende de la intensidad, la luz, sí, eso tengo claro. De todas formas, si quieres ver, en el caso que te interese alguna concreto, vamos a... No, si es por curiosidad, no por otra cosa. Bueno, pues... Eso es todo. Vamos, un momento, vamos a ver lo último que nos queda. Es el que me queda. Vamos a hacer esto, simplemente ya por si había el tiempo, ya es la última diapositiva y esto ya es un batiburrillo y seguro que saldrán a estar más cosas. Bueno, el Sol no gira por igual en el ecuador que en los polos, ¿vale? El Sol gira en el ecuador 25 días tarda en girar, mientras que en los polos 35. Eso es un detalle. Como ya dije, el plasma tarda en llegar a la Tierra, incluso si es muy potente, incluso 18 horas o así, 2, 4 días, tarda en llegar. Sin embargo, la luz, que va a 300.000 kilómetros por segundo, cuando en vacío tarda 8 minutos 20 segundos. La unidad, eso es otro tema que ya habló, me parece, Felipe. La unidad astronómica, creo que ya muchos sabemos el tema. La unidad astronómica es la UA, es la distancia que existe, es una unidad de longitud que tenemos, es la distancia que existe entre el Sol y la Tierra. ¿Vale? Bueno, son 150 millones de kilómetros. Entre el Sol y la Tierra, cuando se dice una unidad astronómica, es eso. Luego, un año luz, 9 billones y medio de kilómetros. Luego está un parsec, que ya ya hay que medir los grados, etc. Ya eso es ya para los altos, para un amigo que teníamos aquí que se llamaba Fernando. Bueno, gente que ya se dedica a tomar las medidas en distancias largas. Un nanómetro es lo que hablaba, también ha comentado alguna vez Alejandro. Un nanómetro es la longitud de onda en que se transmiten los distintos colores que generan los distintos elementos, como hemos dicho. Y es una 1.000.000.000ª parte del metro. Sé que no va a quedarse, pero bueno, por lo menos para que lo recordéis. La placa de inducción, esto es una chorrada mía, ¿vale? Pero la placa de inducción, o sea, todo esto de lo que se está hablando, luego en la realidad, muchas de las cosas las ha puesto, teniendo en cuenta los principios de lo que hemos hablado, muchas de las cosas lo han puesto la industria en marcha. ¿Qué es la placa de inducción que tenemos en las cocinas? Pues al fin de cuentas es poner en práctica muchas de las cosas que hemos hablado. La placa de inducción utiliza corrientes electromagnéticas para calentar. ¿De acuerdo? Pues lo puse teniendo en cuenta la similitud. Que genera campos magnéticos para producir calor. Luego, la una cosa interesante, la magnetosfera. Hemos dicho
que el Sol tiene su heliosfera, la Tierra tiene su magnetosfera y todos los planetas tienen su magnetosfera menos, que es, digamos, se cuidan de lo que viene del Sol, menos Venus y Marte. También el satélite Ganímedes también tiene magnetosfera, pero Venus y Marte no tienen magnetosfera. Entonces eso yo me pregunto, después, si no tiene magnetosfera, y tampoco la Luna, y si la magnetosfera es necesario para la vida, porque entonces el Sol te llega a tope, entonces ¿qué va a pasar con los astronautas cuando quieren hacer? Tienen que estar, ellos generar una burbuja, digo yo. No sé. El símil de las auroras con las nebulosas. Yo digo, ¿por qué nosotros, Azucena y yo, no veíamos las auroras, como dicen, que se ven como hemos visto ahí en las fotos? Nosotros no lo hemos visto. Entonces, yo digo que es algo así parecido a las nebulosas. Las nebulosas tienen sus colores. Tienen sus colores porque lo generan unas determinadas sustancias que ya hemos hablado. Pero no las vemos. Cuando miramos por el telescopio, no tienen suficiente luz, o lo que sea, no las vemos. Vemos zonas oscuras, grises, luego sí las sacamos cuando sacamos la fotografía. Mientras tanto, no. Necesitamos suficiente luz para tener los colores. No sé cómo es eso, pero desde luego que las auroras nosotros no las hemos visto, las hemos fotografiado, pero verlas como dicen que se ven, nosotros no. Y bueno, ya Es que por la noche las cámaras registran durante esos 5 segundos lo que el ojo no puede registrar. En 5 segundos el ojo no puede registrar toda esa luz. Entonces, por la noche una cámara puede estar 5, 10, 20 segundos y registra lo mucha que yo luz. digo Claro. del objetivo, que sea muy luminoso. Cuanto más luminoso, sale muchísimo. Mucho mejor. Y no tienes que subir tanto ISO. El espectro visible del ojo humano son entre 300 y 700.